Diga conmigo, hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios y todos decimos... Amén. Estamos en una serie llamada Más allá de la oscuridad. Exacto, en ese aplauso bíblico. Vamos ahí. El que está medio dormido soy yo entonces. Familia, estamos en la serie que se llama Más allá de la oscuridad. Un tiempo maravilloso que estamos viviendo. Han sido 2 predicaciones que han sido muy liberadoras. Hemos estado hablando de la ansiedad, la semana pasada hablamos de la depresión. Si usted quiere ver estas predicaciones, puede ir al YouTube de la iglesia, que es Pastor Abraham Ferrer. Así en YouTube, Pastor Abraham Ferrer, y ahí están todas las series que hemos predicado en la iglesia. Bueno, no están todas, pero sí por lo menos están desde, por lo menos me parece que agosto del año pasado hasta ahora. Así que ahí se están subiendo y ya que estamos creciendo el canal también, mucha gente está ahí la palabra de Dios, y ahí si te perdiste una predicación, ahí la puedes ver de nuevo. Amén. Y bueno, hoy quiero hablar sobre cómo nosotros podemos perdonar a la persona más difícil para todos, ¿verdad? Hay una persona que es bien difícil de perdonar. Quizás dirás, mi exnovia, mi exnovio, la suegra. ¿Cuántos caballeros vinieron el viernes de aquí? Se disfrutaron, ¿verdad? Tuvimos un tiempo de hombres y fue liberador. ¿Cuántos aman a su suegra? El chiste es que quedemos bien. ¿Cuántos aman a su suegra? A la persona más difícil de perdonar, y esa persona que es bien difícil de perdonar, eres tú. Esa es la persona más difícil para perdonar. Diga ahí conmigo, la persona más difícil para perdonar a veces soy yo mismo. Y antes de continuar con la predicación, simplemente quiero que leas conmigo Isaías 53. Por favor, vaya conmigo Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, amén. Señor, yo te pido que la predicación de esta mañana pueda realmente tocar los corazones de las personas que lo necesiten, Señor Jesús. Yo sé que algo grande vas a hacer en tu nombre poderoso. Amén y amén. Me recuerdo cuando yo era niño, mis papás antes de conocer al Señor y mi familia antes de tener a Cristo en la casa, era un desastre. Sí, mi familia fue un desastre, nosotros teníamos problemas. Me acuerdo que mis papás se divorciaron un tiempo también, cuando yo estaba bien pequeño. Pero te cuento la historia, como todo niño, yo pensaba que el pleito de mis papás constante por muchos años era mi culpa. Yo vivía con la culpa porque mis papás se peleaban y siempre salía la frase: es que estamos juntos, no te dejo por nuestros hijos. No te dejo por los nenes. Y a veces uno piensa que para los hijos eso es como que wow, hermano, si tú eres papá y lo has dicho enfrente de tus hijos, eso lastima más a un hijo, porque dices, o sea, mi mamá sufre por mi culpa, mi papá sufre por mi culpa. Yo pensaba que todos los problemas matrimoniales de mi casa y todos los problemas de la casa, hasta incluso los económicos, cuando habían problemas, pensaba que esta era mi culpa. Y yo decía, pero ¿por qué nací? Porque realmente mis papás se casaron porque salieron embarazados de mí. Entonces yo siempre crecí como que wow, como desde que me contaron esa historia yo dije, diache, por mí es que están sufriendo, porque yo no fui planeado, porque salieron embarazados y ahora por mí es que ellos tienen este tipo de pleitos. Entonces yo siempre tuve esa culpa y cargaba con esa culpa, pensaba que los problemas de mis papás eran mi culpa y los problemas familiares de la familia de mi papá hacia nuestra familia también era mi culpa. Te explico por qué. La familia de mi papá nunca quiso a mi mamá. Desde el principio. No querían que mamá, en México decimos la palabra fresa como alguien como que, no sé si me explico con esa palabra, es muy difícil explicar lo que es fresa, pero me toma mucho tiempo a veces explicarlo, pero es como que alguien así como que no creído o que un poquito fresa. Que no hay otro, ¿verdad? Fresa.
Entonces decían que mi mamá era del lado fresa, que no sé qué cosa, que mi mamá aquí, que mi mamá allá. Entonces como que nunca estaban como que la familia de mi papá, como que de acuerdo con, o sea, de acuerdo que mi papá estuviera con mamá, de noviecitos. Pues mi papá se enamoró tanto de mi mamá que pues me hicieron a mí. Y pues eso molestó más a la familia. Porque ahora sabían que pues se casaron y pues se juntaron y ahora tenían que soportar a mi mamá. Que yo nazco empieza a haber un problema siempre en la familia de mis papás. Yo tuve mucho rechazo. De hecho, parte de mi testimonio rechazo de parte de la familia de mis padres hacia mí. O sea, a mí me rechazaban, pero sin pelos de la lengua. O sea, podían llevar, Santa Claus llegaba a la casa de mis abuelos, pero nunca llegaba para mí. Pero para todos mis primos sí. Todos abrieron regalos enfrente de mí, yo no. Y lo primero que me decían es, tus papás tienen para darte. Y era así, pero era bien duro. O sea, de verdad que no era así, como que no lo disimulaban. Esto te estoy hablando antes de Cristo, literalmente, porque fue un antes y después. Después transformó mi familia completa, a mis abuelos y todo. Para que la gloria de Dios se manifestó. Yo sé que eso va a pasar en tu familia o puede pasar en tu familia también. Pero el odio que le tenían a mi mamá o los problemas que habían en la casa, porque hasta tenían problemas mis abuelos con mis papás, trataban mal a mi papá por todo lo que estaba sucediendo. Yo también pensaba que era mi culpa, porque decía, o sea, mi mamá está con mi papá por mi culpa. Los problemas que pasan son por mi culpa. Tratan mal sus papás a mi propio papá por mi culpa. Estamos en todo este desastre. ¿Por quién? Por mi culpa. Y me crecí muchos años pensando que todo era mi culpa y que ciertos problemas eran mi culpa. ¿Cuántos han sentido así? Que las circunstancias de la vida, aunque no tengan nada que ver contigo, son tu culpa o fueron tu culpa. Hay gente que piensa, yo he hablado con compañeros que piensan que sus papás se divorciaron por su culpa, o que sus papás no se aman por su culpa. Quizás tu caso es diferente. Quizás tú dijiste algo en un arranque de enojo que no querías decir y ahora ya no puedes revertirlo. ¿Cuántos de aquí han dicho algo en un enojo que no quisieron decir, pero lastimó tanto a alguien? Lo han dicho. Seamos sinceros, este es un tiempo donde nos podemos ventilar como iglesia. La iglesia es para eso, para hablar de nuestros problemas, porque es un hospital del alma. Quizás te emborrachaste, tuviste una noche loca y bajo la sustancia del alcohol o de una droga cometiste un delito, le rompiste el corazón a alguien. Quizás tuviste un accidente donde dañaste a una persona y sientes culpa. Quizás lastimaste a alguien en un arranque de emociones, a tus padres, a una pareja, a un ex amigo, una ex amiga. Quizás en un arranque de emociones dijiste algo que lo lastimó, que tú sabías que lo iba a lastimar, y desde ese momento algo pasó en esa persona, desde ese momento algo cambió y sigues viviendo con la culpa de decir, le debía haber dicho otra cosa. Démonos cuenta cuánta gente hay que comparte testimonio que dice, debí haberle dicho más que la amaba. Debí haberle dicho más que lo amaba. Le debí haber dado más abrazos a mi padre. La última conversación que tuve con mi papá antes de que él se muriera fue una discusión. Y uno va creciendo con la culpa. Y uno vive atado a la culpa. Quizás perdiste a alguien. Quizás puede ser el caso de alguien. Quizás tú perdiste a alguien, un familiar. Tú no tuviste nada que ver con la muerte, pero te sientes culpable porque dices, debí haberlo atendido, o se murió porque quizás yo no le di esto, o porque no lo llevé a tal lugar, y uno vive con esa culpa de que, wow, mi abuelita se murió, mi abuelita se lastimó, mi papá se lastimó por mi culpa. Porque hay veces que hay muchas historias donde el papá por salvar al niño, o la mamá por ayudar al niño, les pasa algo, y ¿qué puede pensar después esa persona? Fue mi culpa. Otro muy importante, quizás por hacer lo mejor para tu familia, por encargarte de prosperar en tu casa. ¿Cuántos hombres y mujeres hay aquí que dijeron, yo no quiero que mis hijos pasen la escasez que yo pasé? Y te has esforzado por trabajar, por darles una buena escuela, por darles buena ropa, buena comida, por esforzarte y darles lo mejor, que ellos se puedan crecer viviendo lo más económicamente posible, ¿verdad? Lo mejor. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta que perdiste a tus hijos
No quieren saber nada de ti porque por esforzarte por eso los perdiste. Por esforzarte por darle una mejor vida, pasaste menos tiempo con ellos. Y luego te das cuenta, perdí a mis hijos porque quise darles esto y ahora vives con la culpa. O peor aún, quizás alguien abusó de ti. Quizás alguien te hizo mucho daño. ¿Y saben qué pasa cuando una persona es abusada? Siente vergüenza y después de eso siente culpa, porque luego empieza a pensar, dejé que me abusen. Aunque fueran niños, dicen, debí haber hecho algo, debí haber hablado, debí por lo menos haber gritado, debí haber peleado. Lo que me han hecho es por mi culpa porque soy un tonto. Lo que me hicieron es por mi culpa porque soy una tonta. Mira qué tan fuerte es esto, porque la culpa, señoras y señores, la culpa es una fuerza muy poderosa. Es la fuerza más poderosa, desmoralizadora, es paralizante, es destructiva en todo el mundo. Y yo sé que hoy en este lugar y en este momento, todas las personas que nos están escuchando, hay gente que sigue atormentada por la culpa de sus pecados o de su pasado oscuro. Hay gente que sigue atormentada y atormentado y que vive el día a día, sintiendo culpa. Te levantas en la mañana y no te puedes levantar ni siquiera feliz a lavarte los dientes porque tienes culpa. ¿Por qué estoy vivo? No debo estar vivo yo, debería estar vivo la otra persona. No debo estar vivo yo, ¿por qué me va bien a mí? Hermanos, la culpa de verdad que es como un cáncer en los huesos. Porque creces y vives la vida pensando que todo te dio por ti. Lo malo, pues. ¿Qué se siente la culpa? Le preguntaba a unas personas, ¿qué sienten cuando tienen culpa? Y la gente respondía, castigo de Dios. ¿Me lo merezco? ¿Cuánta gente vive una vida o está en una relación, está en un proceso en su vida donde le está yendo mal, le está yendo duro y dicen, lo estoy viviendo porque lo estoy pagando, me lo merezco? Y no dicen nada, dicen, ok, piensan que con lo que ellos están viviendo van a pagar sus errores o la culpa se les va a ir del corazón. No sé si tú has conocido a alguien así, que está quizás en una relación tóxica y dice, bueno, es que eso es lo que me merezco porque yo fui una persona tóxica en el pasado. ¿Han escuchado a alguien así? Y la culpa es tremenda, hermano. Diga conmigo, la culpa. La culpa hace que una persona viva algo bueno y no lo disfrute. ¿Cuántos de aquí Dios los ha prosperado? Amén. Hay gente que Dios los bendice, Dios los prospera y no pueden disfrutar sus riquezas porque sienten culpa. Ay, sí, me va bien, Dios me ha bendecido, pero siento que no debo de tener lo que tengo. Porque mira mi familia, mira mis hermanos, no tienen lo que yo tengo, no debo disfrutarlo, no debo de disfrutarlo, no debo de salir porque ellos no tienen. Y empiezas a sentir culpa. Y la culpa, hermano, la culpa te hace sufrir, la culpa te hace vivir con miedo, la culpa te hace vivir en el pasado. Présteme atención, la culpa te va pudriendo por dentro. La culpa es sabrosa para el enemigo. A Satanás le encanta la culpa. En Apocalipsis se dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás está acusándonos a nosotros todo el tiempo. Tú te levantas y Satanás te recuerda tu pecado, te recuerda tu pasado de hace 30 años. No debiste haber hecho esto o debiste haber hecho esto. Por tu culpa están así, por tu culpa tus hijos sufren, por tu culpa tus papás se separaron, por tu culpa, etcétera, 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 etcétera. Y el diablo está ahí todo el tiempo, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, porque eso es sabroso, hermano. Es como una Coca-Cola en un día caluroso. Así es de grave la culpa en nuestras vidas. Hay una historia que quiero contarte rapidito. Estaba yo escuchando a un pastor que yo admiro mucho y estudio bastante, que se llama el doctor R.C. Sproul, y él estaba contando que él tenía un amigo psiquiatra personal, era su amigo, y que su amigo un día lo llama y le dice, mira, pastor, usted debería trabajar en mi oficina. Y dice, pero ¿cómo voy a trabajar yo en tu oficina si eso es algo psiquiátrico? Esos son personas que tienen, ¿cómo se dice?, sesiones, tienen terapias. Yo no puedo hacer eso. Y le dice, bueno, te voy a decir por qué estás calificado para este trabajo. Y dice, yo soy psiquiatra.
Y la mayoría de los casos que yo atiendo son con personas que no pueden lidiar con la culpa que tienen en su vida. Y no hay otra solución que no sea por una intervención divina para que se les vaya eso. Mira qué poderoso es. Porque estamos hablando de salir más allá de la oscuridad. A veces estamos en un pozo de la oscuridad. Pensamos que alguien nos va a ayudar, que buenas palabras nos van a ayudar, que alguna situación nos va a ayudar para olvidar el pasado. Pero por más de que alguien habla contigo, por más que tú estás en un buen momento, sigues sintiendo la culpa y sigues viviendo en ese pozo de oscuridad y no puedes salir adelante. Lo que hablábamos de la ansiedad, hablamos de la depresión. De hecho, la culpa puede ser un catalizador a vivir deprimido. No hay nada que los pueda sacar a menos que tengan una intervención, ¿qué? Divina. Mano, yo tenía 11 años y yo sabía lo que era el odio. Yo sabía lo que era el rencor y la ira desde muy niño. Y hay gente que tuvo casos peores, imagínense. ¿Cómo crece un niño con rencor, un niño abusado, un niño con culpa? ¿Cómo llega a su vida adulta? Destrozado, amargado, y algunos quizás desgraciadamente ni siquiera llegan por los problemas y las decisiones que toman en la vida. Algunos crecen, algunos crecemos y pueden llegar hasta a la adultez, pueden llegar a la vejez, y sin embargo todos los días acordarse de las cosas que les hicieron y de las cosas que hicieron. Todos alguna vez hemos hecho cosas malas, lastimamos a alguien y no podemos ni siquiera dormir en paz. ¿Con cuántos hombres he hablado en la iglesia que dicen, no podía yo dormir en paz porque yo insulté a mi padre y cuando se fue de casa se murió? Alguien le hizo algo. Es lo más doloroso, damas y caballeros. Eso es bien doloroso. El diablo siempre, por eso el diablo, de nuevo te lo repito, va a estar ahí pendiente de ti. Va a estar allí diciéndote, tú estás mal, esto fue tu culpa, todo está mal, no vas a salir adelante, no vas a poder ver una gloria mayor. Ahora quiero decirte lo siguiente, dígalo conmigo, no toda la culpa es igual. Estamos hablando de la culpa, pero tenemos que comprender esto, no toda la culpa es igual. De hecho, quiero decirte lo siguiente, puede ser buena noticia. La culpa puede ser una buena noticia. Hablamos de la culpa, ¿verdad? Pero la culpa, sin embargo, ¿qué te pareciera si yo te digo que puede ser una buena noticia o una buena señal? Tenemos dos puntitos de culpa. La culpa falsa. ¿Cuál es la culpa falsa? La culpa que yo sentía de niño. Es mi culpa por la cual mis papás se pelean, es mi culpa por la cual mis papás se divorciaron, es mi culpa por la cual hay problemas en la familia. Eso es una culpa falsa, porque ya cuando estamos adultos sabemos que no es culpa de los niños. Eso es una culpa falsa. Una culpa falsa es la culpa de decir, yo fui abusado, fui abusada, siento vergüenza, es mi culpa por lo que me hicieron, porque no dije nada, porque era muy niño, porque era muy niña. Es una culpa falsa, no fue tu culpa. Alguien te hizo tanto daño, no fue tu culpa. Eso es una culpa falsa que el diablo usa para seguirte quebrando. Pero tenemos una culpa buena también. Y hay una culpa buena, y es la verdad la mayor razón por la cual tú estás aquí en la iglesia hoy y por qué yo estoy aquí. Y es porque nosotros hemos hecho cosas en nuestra vida y en nuestro pasado que nos han dado un remordimiento que se ha convertido en un arrepentimiento, y eso nos ha acercado al Señor. La culpa, sin embargo, hay una culpa buena, que es yo hice algo malo, pero sin embargo eso me acercó al Señor, porque nada me podía dar esta paz, nada me podía restaurar, pero solamente un toque del Señor, solamente un tiempo en la presencia de Dios. Y esa es una culpa buena, una culpa que realmente viene siendo una culpa de bendición, le digo yo. Quiero que usted piense conmigo, sentir culpa a la vez es algo bueno. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que estás bien. Estás bien de aquí de la cabeza. ¿Saben cuánta gente hay? Ustedes lo han visto, los asesinos seriales que cometen delitos y no tienen ni siquiera una gota de remordimiento en los juzgados. Se ríen ante los familiares de las víctimas. Son problemas ya psiquiátricos. Pero si usted está sintiendo culpa, tiene que saber que usted está bien. Tiene que saber que hay una oportunidad en la oscuridad de su culpa. Hay una oportunidad para que Dios a usted lo transforme y la transforme.
Y hay una oportunidad para que esa culpa se desaparezca para siempre. Vaya conmigo rapidísimo a 2 de Corintios 7:10. Dice la palabra de Dios, porque la tristeza que es según de quién. Vamos a decirlo fuerte, que es según de quién. ¿Qué produce? Para salvación. ¿Te das cuenta? Hay una culpa buena. La tristeza, la culpa, que es de Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento de verdad produce ¿qué? Dice ahí de que no hay que arrepentirse. Ese pedazo no te espante, ese pedazo que dice de que no hay que arrepentirse significa no hay que arrepentirse si nosotros sentimos una tristeza que nos llevó a los pies del Señor. Toda culpa que tú hayas, todo error que tú hayas tenido en tu vida, que te acercó al Señor, no te arrepientas de ese error, porque ese error te llevó a una gloria mayor, porque ese error Dios lo permitió para que tú te acercaras a Él. ¿Sí? No, hay veces que nosotros estamos pensando, ay, sí, ¿qué podrías cambiar en tu vida? No, yo cambiaré todo, pero hermanos, la realidad es que no podemos cambiar todo. Porque si tú cambiaras tus errores en el pasado, no necesitarías quizás de Dios. O sea, ¿te das cuenta cómo el Señor puede usar lo malo para convertirlo en lo bueno? Porque Dios es un Dios soberano. Por eso tú tienes que saber, aún así los problemas que parezcan muertos en tu vida, Dios los puede resucitar. Aún así las situaciones que están muertas en tu vida, Dios las puede resucitar. Pero mira lo que dice aquí, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce la tristeza del mundo? Muerte. La depresión, ¿qué produce? Muerte. La culpa produce muerte. Ojo, la Biblia no nos está enseñando hay que pecar, sentir culpa y arrepentirnos. No. No nos está enseñando eso. Nos está diciendo que la culpa que viene de Dios produce un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mente. Sencillo, para los que quizás no comprendan esto todavía, o los que quizás están empezando a estudiar la Biblia. Arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Y un cambio de mente es un cambio de dirección. Por ejemplo, yo estoy mirando para este lado y yo llevo una vida para acá. Yo cometo errores y hay gente que tiene remordimiento, no arrepentimiento. Se siente mal, le piden perdón al Señor. Señor, perdóname, ayúdame a salir de mis pecados, pero se voltean y siguen en su mismo camino. Eso es remordimiento. Hay gente que puede decir, yo soy cristiano, soy cristiana, pero siguen en sus propios caminos. El arrepentimiento es un cambio de mente. Por eso cuando tú conoces a Cristo, tú tienes que ser una nueva persona. Es más, tus familiares que no veías hace años, cuando te vean te tienen que desconocer. Es más, en tu propia casa tus hijos te tienen que desconocer, pero no en el mal sentido, sino para el buen sentido, porque un arrepentimiento es, ok, yo cometí errores en este camino, hay una culpa en mí que Dios puso. Porque hay gente que vive su vida, puede ser un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo, una mala hija, cometer muchos problemas y sin embargo no sentir ninguna culpa alguna. Pueden estar sentados, algunos de ustedes llegaron al Señor porque podían estar ahí en el antro, la fiesta, y bailando, pero sin embargo hubo un momento que te quedaste callado y dijiste, estoy mal, esto no me llena, algo está pasando. Pero hay gente que puede seguir allí toda su vida y no siente nada. Pero los que han sentido algo es porque es de Dios. Pero no te quedes con el remordimiento de que me arrepiento y vuelvo. El arrepentimiento es un cambio de mente. Hay una transformación, hay una metanoia. Me doy la vuelta y digo, Señor, gracias, te pido perdón, pero empiezo a caminar en un camino diferente, un camino de victoria, un camino de gloria, un camino lleno de bendición, un camino bajo cielos abiertos. Eso es un arrepentimiento. La gente dice, ¿por qué hablan del arrepentimiento? Porque es lo que necesitamos. Porque todos aquí queremos que se hable de cielos abiertos, ¿o no es así? Que todos queremos aquí que se hable de bendición. Pero no podemos vivir en bendición ni en cielos abiertos si no tenemos un cambio de mente. Porque la bendición no está en nuestros caminos, sino la bendición está en los caminos de Dios. Y para caminar en los caminos de Dios, la única manera es por medio de un cambio de mente. ¿Sí? Quiero enseñarte lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Mateo 26. Se nos enseña acerca de la culpa y podemos ver cómo la culpa actúa, cómo la culpa, ¿verdad? Te puede bendecir o te puede maldecir. Yo te voy a enseñar dos ejemplos. La tristeza o la culpa que viene de Dios y la culpa que produce muerte.
Mira conmigo Mateo 26 del 33 al 35, lo que tú lo tienes aquí en pantalla, puedes irlo poniendo hasta el 35. Pero te cuento rapidito la historia. Jesús está allí hablando que algo va a suceder, de que ya va a acabar su vida en la tierra, pero que va a resucitar y que se viene una gloria mayor, de que va a ser perseguido, que le dice a sus discípulos, ustedes van a ser perseguidos. Pero Pedro está allí, el que caminó en el agua, el que hizo la pesca milagrosa, y le dijo, Jesús, yo voy a estar contigo. Jesús, tú eres mi pana y yo soy tu pana. Si tú te hundes, yo me hundo contigo. ¿Ustedes han conocido a alguien así? Si te va mal, nos va mal a los dos. Yo voy a dar la vida por ti. Pero ¿qué le dijo Jesucristo? Vamos a regresarlo ahora sí. Bueno, al 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice él? Dígalo conmigo, yo nunca. ¿Y qué le dijo Jesús? Se voltea a su pana, su discípulo. De cierto te digo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos. Me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y cuando te doy el plot twist, todos los discípulos se fueron. Nosotros vamos a estar contigo. Y todos los discípulos se fueron en el problema. ¿Cuánta gente hay que se acerca al Señor y dice, Señor, yo estoy aquí, heme aquí, envíame a mí? Jesucristo, reinas con poder, aquí está mi vida, te entrego todo, pero cuando viene el problema, cuando caen en un pecado, se van de la iglesia. Dijeron, Señor, pero no que tú estabas con el Señor. ¿Saben por qué hay gente que se va de la iglesia y no vuelve a regresar? Por la culpa. No soy digno, no soy digna. Le fallé a Dios, le fallé a mis hermanos de la iglesia. No regresan simplemente por la ¿qué? La culpa. ¿Y qué pasó ustedes saben la historia, qué pasó cuando a Jesucristo lo empiezan a latillar? Lo empiezan a torturar. Una mujer ve a Pedro y dice, tú hablas como él. Eso es una enseñanza brutal que después se puede desarrollar. Tú hablas como él, yo te vi con él. No, yo no sé quién es él. Y la segunda vez hasta empezó a insultar a Pedro. Cuando Pedro terminó, cantó el gallo. 3 veces lo negó. Cuando terminó de negarlo, cantó el gallo. Pedro se fue desesperado. Pedro se fue con un remordimiento. Pedro se fue con una culpa, algo le aplastó. ¿A ustedes les ha pasado que hay momentos en la vida que sienten que el corazón se les aplasta por algo malo que hicieron? Se le aplastó el corazón. Jesús que me miró cuando yo no era nadie. Jesús que me dio milagros. Con el que caminé, con el que compartí, con el que me reí, con el que lloré, con el que me enseñó la transfiguración divina hermosa. Se fue Pedro. Y dice la historia, y si tú sigues leyendo más adelante, Pedro tuvo una culpa tan grande que no pudo continuar con su llamado de apóstol. Y se tuvo que regresar ¿a dónde? ¿A dónde se regresó? ¿Saben? A pescar, porque él era un pescador. Date cuenta que cuando tú cometes algo y viene la culpa grande a tu vida, uno regresa al pasado. Regresó al pasado. Porque no se sentía digno, tenía una culpa. Yo no puedo seguir adelante, yo estoy mal. Y se regresó a pescar y con él algunos discípulos, porque todos lo dejaron mal a Jesús. Nadie quería saber nada de Jesús porque sabían que los iban a matar. Pero tenían culpa. Se regresaron a pescar. Pedro lo negó, pero dice ahí que cuando pasaron los días, Jesús resucitó y Pedro está pescando y Jesús está en la orilla y lo llama. Y Jesús simplemente le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? 3 veces, porque 3 veces lo negó, 3 veces te doy gracia. 3 veces te caes, 3 veces Dios te levanta. Nunca pienses que el enemigo es más grande que Dios, ni que tu pecado es más grande que Dios.
Pero Pedro sentía un amor profundo por Jesús. Dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Señor, tú sabes que te amo. Señor, dice la Biblia que hasta se puso triste en la tercera. Señor, tú sabes bien que te amo. Y esa fue una tristeza profunda. Señor, tú sabes que te amo. No volverá a suceder. Pero mira la culpa, cómo lo tenía, lo regresó al pasado, la culpa lo apretó. Pedro de seguro estaba tan deprimido. Cuando él vio el milagro en la barca, dijo, este es Jesús, y fue que regresó y lo vio a Jesús ahí preparándole una comida. Así te está esperando Jesús también. Quizás te alejaste de la iglesia en un punto de tu vida, quizás cometiste errores, o todo lo que te mencioné al principio, y tú piensas que todo es tu culpa, que no puedes salir adelante, pero Jesús está ya diciéndote, ¿me amas? Sí, yo aquí estoy para ti. Y podemos ver cómo hay una culpa que vino de Dios, porque a pesar de que él falló, esa culpa y esa tristeza lo llevó a ser el apóstol Pedro, que le terminamos leyendo en todo el Nuevo Testamento. El hombre que se paró y predicó a 3,000 personas y se convirtieron para el Señor. El hombre que le salía fuego de la boca. El hombre que hablaba y pasaba milagros. Hermano, no dejes que tus errores del pasado te determinen. No permitas que lo que tú hayas hecho en el pasado determine tu futuro o cambie tu propósito. La culpa le transfiguró otra vez el propósito a regresárselo a ser un pescador. Pero Dios le dijo, tú no eres un pescador, yo te saqué de ser un pescador. Ahora tú eres un pescador de hombres. No dejes que la culpa te vuelva a hacer que regreses al pozo. Yo no te llamé para eso, yo te llamé para un propósito mayor. Y aprendimos del apóstol Pedro, que hizo grandes cosas bajo la unción del Espíritu Santo, que hasta dio su vida por el Señor Jesús, porque fue crucificado también. Él pidió ser crucificado al revés, porque él no se sentía digno de ser crucificado como Jesús. Pero un propósito se lo estaba robando la tristeza y la culpa. Y tenemos otro ejemplo de una culpa genuina. Diga conmigo genuina. De una culpa genuina, pero una culpa que produjo muerte. Vaya conmigo rapidito aquí a Mateo 27, en el versículo 3. Dice la Biblia, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, ¿qué sintió? Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. ¿Qué dijo Judas? ¿Qué dijo Judas? He pecado, porque he entregado a la muerte a un inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Le responden. ¿Y qué dice él? Hasta le dicen, allá tú. Y entonces dice aquí que Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. ¿Se arrepintió o no se arrepintió Judas de verdad? ¿Sí o no? Sí, porque no hizo nada con el dinero. Se dio cuenta de lo que hizo. Fue cegado por el dinero, pero de la nada se dio cuenta, entregué a un inocente, al maestro, al que me dio de comer, con el que yo comí en su propio plato, porque dice la Biblia que Judas comía del plato de Jesús. Judas servía en la iglesia. Judas venía a adorar a la iglesia. Judas levantaba las manos. Judas intercedía por los demás. Judas era un líder impresionante, hermano. Pero un error lo llevó a entregar a Jesucristo. Un error lo sacó de la iglesia. Un error. Pero no supo qué hacer con la culpa. Porque hay que aprender a manejar la culpa. Judas, si se hubiera arrepentido y hubiera ido con Cristo, Cristo lo hubiera perdonado. Pero mire, me siento mal, siento culpa, cometí un error, no soy digno de volver a la iglesia, no soy digno de seguir adorando al Señor, no soy digno de seguir, de bautizarme, no soy digno de servir porque he fallado tanto. ¿Cuántos se sienten así? Yo he hablado con tanta gente que dice, no pastor, no me quiero bautizar porque no me siento digno, no me quiero bautizar porque no quiero servir porque no me siento digno, no voy a la iglesia tanto porque yo soy muy pecador. Hermano, para eso es la iglesia, para nosotros, porque ninguno de nosotros somos dignos.
Pero nos volvemos dignos porque Cristo vive en nosotros. Pero nosotros seguimos siendo pecadores, pero Cristo cuando vive en nosotros empieza a transformar nuestras vidas. Tú nunca vas a poder servir cuando tú digas yo voy a estar bien. Porque Jesús lo que hace es transformarte en el camino, no antes del camino. ¿Escuchaste? Dios te transforma en el camino, no antes del camino. Maravilloso. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Judas? Tiró el dinero. No quiero nada de esto. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Sí, porque otro se hubiera ido con el dinero. Tiró el dinero, fue y se ahorcó. La tristeza le produjo muerte. Y ya para ir terminando, no sé si me apoyan con un piano, por favor. Judas terminó con un arrepentimiento del mundo. Y aquí voy con algo un poquito profundo. Pedro terminó con un arrepentimiento o con una culpa ¿de quién? De Dios. Y Judas con una del mundo. Judas se quitó la vida, se alejó de Dios porque pensaba que la única manera de pagar su culpa era con su propio sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros nos permitimos sufrir para enmendar las cosas del pasado? ¿Cuántos de nosotros seguimos en relaciones tóxicas porque pensamos que lo merecemos? ¿A cuántos de nosotros nos va mal en la vida? Nos va mal en el trabajo, quizás te despiden, quizás te fue mal en tu negocio y piensas, esto me sucede porque yo lo merecía. Mucha gente vive, présteme atención, vive sufriendo porque piensa, de nuevo, que es la única forma de pagar por sus pecados. Pero aquí viene algo bien profundo para nosotros. Y es que cuando tú piensas o cuando nosotros pensamos que présteme atención, cuando nosotros pensamos que nosotros mismos tenemos que pagar por el precio de nuestros pecados, le estamos diciendo a Jesús que la cruz no fue suficiente. Si tú piensas que lo que tú estás viviendo y tus errores, y que te lo mereces, y que no hay otra forma para salir adelante a menos que te vaya mal, le estás diciendo a Jesús, la cruz no fue suficiente. Porque yo soy el que tiene que pagar por mi sufrimiento. Pero la cruz fue suficiente. Por eso Jesús te está diciendo, ¿qué te leí al principio? Todos nuestros pecados, toda nuestra culpa fue llevada a la cruz. Tú no tienes que pagar por tus pecados, porque ya Cristo pagó por tus pecados. Tú no tienes que seguir viviendo con la culpa. Tú no tienes que seguir viviendo con ese remordimiento. Tú no tienes que seguir viviendo con esa historia del pasado diciendo, fue mi culpa, por esto pasó, mis hijos no me quieren, a mis hijos les va mal por mi culpa. Deja de vivir así, porque la culpa lo único que está haciendo es podrirte los huesos y te está alejando del presente, te está alejando del camino de Dios. Dios tiene un camino preparado para tu vida y la culpa te dice no eres digno ni siquiera de dar un paso, no eres digno, no eres digna, no se puede. Mejor quítate la vida, mejor quédate deprimido, mejor vive con la ansiedad. Jesús no va a hacer nunca nada contigo, es lo que te dice la culpa, así te habla el diablo. Por eso te decía que la culpa es sabrosa para Satanás, porque te va a recordar lo que te pasó hace 30 años, lo que hiciste hace 30 años. ¿Cuántas mujeres y hombres que fueron abusados en su infancia piensan que es su culpa y viven con algún dolor profundo en su corazón toda su vida porque piensan que fue su culpa? Pero Jesús te dice, no fue tu culpa. Deja de pensar que todas las cosas fueron tu culpa. Tampoco se trata todo de ti en ciertas cosas. La muerte de ese familiar no fue tu culpa. Quizás tu familiar, tu amigo se quitó la vida, no fue tu culpa. ¿Te alejaste de Dios? Sí, tuviste culpa quizás. Cuando tuviste culpa,
Cuando tú realmente tuviste culpa, cuando realmente hiciste algo malo, aquí es donde también entra Dios y te dice: entrégamelo a mí, lleva mi carga mejor, porque todos somos imperfectos. Entonces hay dos formas. Hay gente que tiene culpa falsa y una culpa quizás de verdad. Hice algo malo, pero el Señor te puede restaurar. Quizás dirás: pero perdí a mi familia por el alcohol, perdí a mi familia por la adicción, perdí a mi familia por mi carácter, perdí a mi familia de verdad porque yo fui un desgraciado, perdí a mi familia porque fui una desgraciada. Deja de vivir con esa culpa. El Señor te va a restaurar. Y quiero decirte algo: aunque tú pienses que está muerto y está perdido, si tú le entregas a Jesús esa culpa, Dios puede restaurar todo lo que tú pienses que está muerto, y Dios puede hacer un milagro. No regreses al pasado, ve hacia el presente, abraza a Jesús, porque Jesús te está esperando y te está diciendo hoy: ¿me amas? Y tu respuesta, ¿cuál va a ser? Sí. Ambos fueron arrepentidos, pero uno fue de Dios y el otro pensó que él tenía que pagar el precio. Y con esto quiero ir terminando con algo, y es de que no te tienes que sentir, anótalo allí, no te tienes que sentir perdonado para saber que eres perdonado. El perdón es objetivo, la culpa se va y es objetiva. El sentimiento es subjetivo, yo siento, y el sentimiento es algo bueno, algo bonito, ¿no? Pero no tienes que sentirte que eres perdonado para saber que Jesús te perdonó. Pedro se puso triste en la tercera respuesta: tú sabes que te amo. No sintió un perdón, pero supo que era perdonado, porque conocía el carácter de Jesús, porque le dio propósito. No tienes que sentirte perdonado en el sentimiento. Si tú hoy simplemente levantas una oración y te arrepientes de verdad y le pides perdón a Jesús por lo que hiciste y por lo que has vivido, Jesús te va a perdonar. Lo que pasa es que tú tienes que empezar a actuar. La culpa, hermano, es una carga que nadie quiere llevar, y te empieza a enjorobar, te empieza a cansar. Yo estoy cansado ahorita mismo. Y te preguntarás: ¿qué hace el pastor con esa mochila? ¿Va a ir a la escuela? Pero esto representa la culpa. Yo estoy predicando aquí, a veces uno se acostumbra, llega un punto que te acostumbras, pero sin embargo sigue allí. ¿Cuántos de nosotros traigamos una mochila llena de culpa? Y sin darte cuenta te has acostumbrado a vivir así, porque piensas que todo fue tu error, todo fue tu culpa, o quizás hiciste algo y eso que hiciste no te deja dormir en paz. Y en lugar de vivir una vida feliz, vives una vida amargada y estás así. Yo tenía 11 años y yo me acuerdo cuando fui a mi encuentro y dije: wow, tan joven y yo tenía una joroba espiritual, una carga tan grande. No podía sonreír, no podía disfrutar ni la escuela ni mis amigos, porque todo el tiempo pensaba que algo estaba sucediendo en mi casa por mi culpa. Y la culpa es de esta forma, mire, y te vas a sorprender, no sé si alguien me... No, bien, tranquilo. Esto no es de embuste, miren. Y a veces tú traes cosas en la mochila. Estoy cansado, me duele la espalda. Y hay algunas cosas que te lastimaron. Tú piensas que es tu culpa. Hay algunas cosas que hiciste, algunas son más grandes que otras. Algunas son más pesadas que otras. Y las piedras tienen nombre. Tú decides. Pero yo te vengo a decir hoy, y te vengo a dar una palabra de esperanza. Si tú vas al Señor Jesús, dice Él: toma mi carga, que mi carga es más ligera. Porque Él se lleva la culpa, se lleva todos los pecados. Este es el tiempo que debes dejar de vivir. Deja de cargar cosas que no debes de andar cargando, porque lo único que hace es lastimarte, lo único que hace es hacerte más lento.
Iglesia, escúcheme bien. Alguien de aquí tiene que saber que este es su tiempo. Este es el tiempo para poder botar la mochila, para poder botar las cargas y entregárselas a Cristo, porque Cristo va a hacer algo en tu vida. Hoy yo le vengo a profetizar a alguien en el nombre poderoso de Jesús. Se acabó esa culpa, se acabó ese remordimiento. Hay un arrepentimiento que viene de pensar que esa piedra esa piedra es tus hijos, esa piedra es tu trabajo, tus padres. Deja de y no tienes que sentirte de nuevo perdonado para saber que eres perdonado. Si tú te arrepientes y le entregas tu vida a Jesús, ya eres perdonado. Algo va a nacer en ti. Pero yo siento un alivio ahorita que ya no tengo esto. Ahora sí pueden tomar la foto. Siento un alivio gigante. Cuando yo aprendí a entregarle a Dios mi culpa, volví a sonreír, volví a disfrutar y me empecé a sentir mejor. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos todas las mañanas con un peso que no podemos cargar? Pero Jesús te dice: entrégamelo a mí, entrégamelo a mí y yo te daré la mía. La de Jesús no pesa. Amén. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar allí. Gracias, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada persona que está aquí en este lugar. Señor Jesucristo, por el poder de tu palabra, ahí levanta tus manos y empieza a decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor Jesús, por lo que he hecho, por las cosas malas que he hecho. Perdóname por mis errores, te pido perdón. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que hoy tú te llevas mis cargas. Tú te llevas hoy mis cargas. Tú hoy desapareces esas cargas, Señor Jesús, porque es por ese sacrificio tan hermoso que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Llévate, Señor, te lo pido, Padre, toda carga que no debemos de llevar de cada persona que está aquí. Ese tormento que hay en tu mente sobre la culpa se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vas a salir de aquí y vas a ver la vida completamente diferente. Hoy vas a salir de aquí y vas a volver a sonreír. Hoy vas a salir de aquí y vas a disfrutar las bendiciones que Dios te ha dado en tu vida. Hoy vas a salir de aquí y vas a disfrutar a tu familia. Hoy vas a salir de aquí y en lugar de andarte quejando por lo que hiciste, en lugar de andarte lamentando por lo que le pasó a tus hijos, vas a empezar a pelear por tus hijos. Vas a empezar a pelear por tu matrimonio. Vas a empezar a pelear por tu padre. Y hoy le vengo a decir algo a una persona que está aquí en este lugar. Quizás tú piensas que fue tu culpa por la cual tu padre se suicidó o tu madre se suicidó. No es tu culpa. No es tu culpa. El Señor te está librando hoy. Si tú fuiste abusado o abusada de niño o de niña, de joven o de jovencita, no es tu culpa. No es tu culpa. Deja de pensar que es tu culpa. El Señor se está llevando toda vergüenza. El Señor te está restaurando. El Señor siempre te ha cuidado y el Señor te va a proteger todo el tiempo. Familia, Dios está llevando la culpa en el nombre de Jesús. Amén y amén.